Gloria a Dios. Vamos a ir en nuestras Biblias a Levítico 19 y hoy terminaremos la secuencia de enseñanza sobre santidad sexual y social. Levítico 19. Hemos hablado de santidad sexual con principios de intimidad, familia y diseño. Y empezamos la semana pasada dos principios sobre intimidad, sobre santidad social, que son compasión y rectitud. La semana pasada hablamos de compasión, hoy hablaremos de rectitud. Así que Levítico capítulo 19, versículo 11 al 18. Hoy no vamos a leer todo el capítulo como la semana pasada, solo los versículos que vamos a enfatizar, porque la semana pasada leímos de nuevo todo el capítulo, o leímos todo el capítulo, para tener una idea del contexto del capítulo y no solamente de los 3 capítulos que hemos venido abordando. Entonces el Levítico 19, en el versículo 11 hasta el versículo 18 vamos a estar leyendo en esta mañana. Levítico 19, versículo 11 al 18. Dice así la palabra del Señor: no hurtaréis, y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Oremos. Señor, somos probados todos los días. Como dice tu palabra, el rostro del hombre aguza el rostro del hombre, saca filo, roza para pulir una vida, roza para pulir la otra vida, Señor. Y cuando tenemos relaciones con los demás, cuando hablamos con los demás, cuando convivimos con más personas en una casa, cuando tenemos hermanos y hermanas en la iglesia, Señor, somos probados todos los días para andar en santidad, para movernos a la santidad, y especialmente al aspecto de la santidad que es la rectitud, a ser justos, a ser rectos, a ser, oh Santo Señor, como tú nos has mandado a ser, internamente y externamente justos en nuestro trato. Ayúdanos hoy, oh mi Rey, a través de tu palabra, a entenderlo y a degustarlo, a saborear como delicioso el vivir para tu gloria en la relación con los hermanos, y al disfrutar la relación con los hermanos y con todas las personas como la oportunidad que tenemos de ser cada día más como tú, Señor. Ya no queremos vivir, oh mi Rey, cumpliendo estos mandamientos
como muchos lo hacen hoy, para ganarse una salvación que supuestamente pueden conseguir. No, Señor, queremos vivir estos mandamientos para demostrar y publicar que tú nos has salvado y que te conozcan a ti, nuestro Salvador. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando uno va a predicar, casi siempre se hace en la parte más alta. ¿Sí, no? Yo estoy en la parte más alta de la iglesia. Cuando tenga usted la oportunidad de predicar en la calle y no tenga micrófono y no tenga amplificador, puede colocar una sillita, incluso pequeña, un butaquito, ya con eso atrae la atención y cuando hable se escucha mejor lo que dice. ¿Dónde predicó Jesús el sermón más famoso que muchos dicen él predicó? ¿En una casa o en una montaña? Una montaña, ¿cierto? En un monte. Capítulos 5, 6 y 7 de Mateo narran el sermón del monte de Cristo. Y Cristo se levantó desde ese sermón a predicar el evangelio, centrado en él mismo, pero también chocando con lo que todo el mundo pensaba de sí mismo. Porque los que dirigían el pueblo de Dios en ese entonces pensaban que eran justos, rectos, merecedores de salvación, y Cristo, cuando empieza a predicar, lanza cosas como: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Felices no los que son justos, sino los que tienen hambre y sed de justicia. Y lanza cosas tan incoherentes como esa. ¿Cómo va a ser felices los que lloran? Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Igualmente, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Felices no los que se creen ya perfectos, no los que se creen ya totalmente justos, no los que se creen ya producto terminado, sino aquellos que desean que Dios transforme su vida a su imagen. Y de hecho es tan fuerte que más adelante dice públicamente, en el capítulo 5, si ustedes, le dice a todos, no tienen una justicia mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Si ustedes son iguales que los fariseos, que déjeme decirle, eran personas muy correctas externamente, muy buenas gentes, por lo menos en su comportamiento, muy religiosos, muy ordenados, muy disciplinados en el servicio de los cultos religiosos, ayunaban 2 veces a la semana, muy juiciosos para dar sus ofrendas y sus diezmos, daban de todo diezmo, muy organizados para no dar escándalos, vivían de una manera muy pulcra. Pero dice Jesús, si ustedes no tienen una justicia mayor que la de ellos, una vida más recta que la de ellos, no entran al reino de los cielos. Y sabemos, ustedes lo saben, que nadie puede alcanzar el reino de los cielos por comportarse bien. ¿Qué quería decir Jesús? Algunos han dicho, esto habla de la justificación, que es que Cristo nos iba a dar una justicia más grande. Puede ser por implicación de todo lo que la Biblia enseña, pero lo más correcto es que aunque somos justificados por medio de Cristo, también empezamos a ejercer una vida más justa y más recta en la práctica que aquellos que no le siguen de corazón. Como decía mi abuelita, una cosa es tener el Jesús en la boca y otra cosa es vivir conforme a la voluntad del Señor. De hecho, al final, o antes del final, ustedes recuerdan el llamado en el capítulo 6, versículo 33, cuando Él dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. La palabra en el griego ahí es una palabra que se equipara a la palabra que aquí en el capítulo 19 de Levítico también se traduce como justicia en el versículo 15. Dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. En el Nuevo Testamento en griego es la palabra el equivalente al Antiguo Testamento en hebreo a justicia.
Y en ambos casos habían, tanto en un idioma como en el otro, como en el nuestro, habían varias palabras que equivalían lo mismo: justicia y rectitud. Sedec, en el caso del Levítico 19, y Sedacá, en el caso de Génesis, cuando le dice la Biblia que Dios le contó a Abraham su fe por justicia. Pero en ambos casos eran intercambiables, justicia y rectitud. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de justicia y rectitud? No juicio todavía, sino justicia y rectitud. Lo que quiere decir es que nuestra vida debe tener una disposición interna para mantener una relación correcta con Dios y con los demás. Y que debemos estar dispuestos en nuestros pensamientos y corazón a tener unas buenas relaciones con Dios y con las demás personas. Pero la palabra de Dios no entiende que esto sea solamente externo. Habla de una disposición interna, de corazón. ¿Por qué creen que Jesús fue tan fuerte con los fariseos? No era por su apariencia externa. Ellos se veían muy bonitos. Hermanos, se veían muy simpáticos. Y de hecho a veces nosotros también nos vemos muy espirituales. ¿O no? Usted tiene que ser cristiano. ¿Por qué? Porque se anda manga larga y con corbata. No. Es que así me gusta vestirme porque trabajo en un laboratorio farmacéutico y también me gusta vestirme así porque es el gremio el que nos impulsa a hacerlo. Además de que me gusta vestirme personalmente así. Pero no por andar muy pulcro, bien bañado, bien lucido, bien peinado. Eso tampoco quiere decir que ande despeinado, sucio y desaliñado. Pero no por andar tan arregladito y tan de buena apariencia, realmente estoy siendo una persona que viva conforme a la voluntad del Señor. Hay que mirar nuestro corazón. Entonces, ¿quién tuvo rectitud perfecta de corazón y externamente? ¿Quién fue el único justo totalmente? ¿Quién fue el único justo totalmente? Cristo. Les decía que su justicia es la que se nos imputa a nosotros para que nosotros, o se nos carga nuestra cuenta cuando creemos en Él, para que nosotros podamos ser salvos, porque ninguno de nosotros llega a ser tan correcto, tan recto, tan justo como para alcanzar la salvación. De hecho, estamos demasiado lejos, infinitamente lejos. Comentaba con Joana hace unos días que alguna vez le escuché al pastor Paul Washer pasar a una persona, lo vi al frente del púlpito y decirle: venga, hágase al lado mío. Era más bajita. Y él preguntaba a todos: ¿a quién de los dos le llegan primero los rayos del sol? Entonces todo el mundo decía: ¿a usted qué es más alto? Y él le decía: ¿y eso qué importa? La distancia que hay desde el sol hasta acá es tan grande que la diferencia entre la persona bajita y yo, comparada con esa distancia, es tan pequeña que ninguno de los dos hace la diferencia, o ninguno de los dos resalta por encima del otro. Compararnos nosotros, así comparemos un basquetbolista de la NBA de 2,10 metros con alguno de nosotros que mida 1,40 m, 1,30 m, un niño, por más grande que se vea él, comparado con la distancia de aquí a la luna, no es nada. Poquitico, muy pequeñito. Y así somos nosotros cuando a veces nos comparamos. Yo ahora me comporto mejor, yo ahora soy más recto, yo. No, hermanos, comparados con la santidad de Cristo, no le llegamos ni a los tobillos, ni a las rodillas, bueno, ni al talón. Definitivamente es mucho lo que nos lleva del Señor de ventaja a nosotros. Por eso es que Él tuvo que venir a vivir y morir por nosotros. Pero ojo, porque la enseñanza de hoy es que la rectitud o la vida justa es producida por una relación con Dios, así como la semana pasada hablamos que la compasión es producida por la relación con Dios. Vivir para glorificar a Dios nos lleva a ser justos en nuestro trato con los demás, practicando la rectitud que refleja la justicia de Cristo. Levítico 19, versículo 11, ¿qué dice? No hurtaréis. ¿Qué es hurtar? De hecho, hay personas con apellido Hurtado, ¿no? Podríamos decirle: hola, señor robado, que es el sinónimo, ¿no? Señor Hurtado o robado, no hurtéis es no robar.
Y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. Ahí ya es robar la palabra. No retendréis el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Si usted se da cuenta, lo primero que quiere Dios aquí en esta colección de mandatos sociales o de mandatos de relaciones, de rectitud, de comportamiento justo con los prójimos, es que respetemos las posesiones de los demás, lo que los demás tienen. No me diga, hermano, que usted respeta a la gente cuando usted no respeta lo que la gente tiene. No diga que yo respeto a las personas cuando tomo lo de las personas y no se lo devuelvo. O cuando lo tomo y se los daño y ni disculpas ofrezco. No me diga que yo respeto a alguien si ese alguien me facilita usar algo y yo lo uso y lo vuelvo trizas y ni me interesa. No me diga que yo respeto la vida de las personas si yo, como dice el dicho, entro como Pedro por su casa. Y cuando me dan la capacidad o la posibilidad de entrar en un lugar, desordeno, hago lo que yo quiero y no me importa lo que me digan. Una cosa es la relación de confianza y es muy bueno y muy importante, pero otra cosa es el irrespeto para con los demás a través de irrespetar sus cosas, sus posesiones. Y si usted se da cuenta, la palabra robar o hurtar aparece en el versículo 11 y en el versículo 13. En el versículo 11 habla de engaño, en el versículo 13 habla de opresión. Y me muestra que la mentira puede ir desde un engaño a través de palabras hasta una violencia física fuerte. ¿Qué tipo de ladrones fueron los que fueron crucificados al lado de Cristo? ¿Qué tipo de ladrones eran? Los que estaban al lado y lado de Jesús. Las palabras en el griego para esos ladrones son aquellos ladrones que mataban para robar, violentos, asesinos, delincuentes, personas que no solamente hacían lo que nosotros le conocemos el cosquilleo, sino que más bien se acercaban y violentaban y primero disparaban. Bueno, en ese tiempo no había disparos, primero puñaleaban o sajeteaban y luego sí tomaban las riquezas de los demás. Entonces hay un rango muy grande. Y déjeme hacer un paréntesis, porque es que la mentira no solamente, o el engaño no solamente se usa para robar de forma fuerte, sino también para robar de forma encubierta como incógnito. Tanto posesiones materiales como espirituales. Si usted se fija en el capítulo 13, el versículo 13, dice el salario. Un patrón que no le paga a sus empleados a tiempo, está robándoles el salario, así sea por un momento. Pero también habla de la honra o del conocimiento de la verdad, porque cuando yo engaño, le estoy robando a las personas la posibilidad de conocer lo que es cierto. Amados hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí vemos noticieros? Los noticieros y la televisión nos dicen muchas cosas que nosotros creemos como ciertas o como verdad. Y muchas pueden ser mentiras elaboradas y muy bien fraguadas. Eso también es robar, y eso no es respetar las posesiones de los demás, el conocimiento que los demás necesitan de la verdad. Ya no es una posesión física, sino es una adquisición intelectual. Ellos necesitan conocer la verdad. Vaya conmigo a Deuteronomio 8:18, por favor, sin perder Levítico. Deuteronomio 8:18. El pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida. Habían durado 40 años en el desierto. Y en el verso 18, después de varias instrucciones de Dios, dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Dios da poder o capacidad de enriquecerse, y luego el dinero no es del diablo. Las riquezas no son demoníacas y los ricos no entran al reino de los cielos. ¿O Dios también le da la capacidad a alguien de prosperar económicamente? ¿Qué piensan ustedes?
Porque la segunda, porque de lo que pensemos así actuamos. ¿Dios da o no da la habilidad para hacerse rico uno? ¿Qué dice el texto? A su pueblo, que cuando se enriqueciera, recordaran que Él les había dado la capacidad de enriquecerse y que no se olvidaran de Él, ¿cierto? Amados hermanos, cuando nosotros tomamos lo que es de otros, olvidamos de que esos otros lo que tienen, lo tienen porque Dios quiso que lo tuvieran, con un propósito. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene a través de las cosas que nosotros administramos? ¿Cuál? ¿Para qué tengo yo una moto? Los que tienen casa, ¿para qué tienen casa? Alguien contestaría, la moto para andar en ella, la casa para taparse cuando llueve y dormir ahí. Sí, es ese sentido básico. Y más allá en mi relación con Dios, ¿qué objetivo tiene Dios con mis posesiones? ¿Qué desea el Señor que pase en mi vida con mis posesiones? ¿Para qué tengo yo un computador? ¿Para qué tengo yo una ropa? ¿Para qué manejo dinero en mi bolsillo? ¿Cuál es el propósito del Señor con ello? ¿Cuál? John Piper lo definió así alguna vez. Dijo, el propósito de Dios con el dinero es que nosotros usemos el dinero de tal forma que mostremos que el dinero no es nuestro Dios. De tal forma que mostremos a través del uso de nuestras posesiones que Dios es nuestro Dios y no las posesiones son nuestro Dios. De tal forma que si yo enriquezco por el poder que me da Dios, lo utilice para su gloria. Pero cuando yo tomo o abuso de lo que es de otros, estoy intrometiéndome en la administración que Dios le ha entregado a otros de ciertas cosas. Y es como si estuviera diciéndole, no Señor, eso que el otro tiene, que yo no le valoro y que yo tomo, eso lo quiero para mí y a mí no me interesa que usted se lo haya dado, que usted le haya dado la capacidad de producir, que usted le haya dado la sabiduría para administrar, que usted le haya dado los recursos para tener, lo quiero yo. No sé si les ha pasado a ustedes en su familia o en su casa, cuando son varios muchachos, que alguno le está dando el papá a uno de los muchachos y le dicen, tome, yo también quiero. Los niños, ¿cierto? ¿Y por qué no a mí? ¿Por qué a él o por qué a ella? Ustedes recuerdan la parábola de los talentos, ¿cierto? ¿Por qué Dios no le da a todos la misma cantidad de talentos? Eso eran monedas de esa época. ¿Por qué a uno les da más y a otro les da menos? Por la diferente capacidad para administrar. Y nosotros casi siempre cuando nosotros incumplimos estos mandamientos y no respetamos las posesiones ajenas, estamos diciendo, Señor, no me interesa lo que tú me has dado a mí de capacidad y de llamado y de posesiones para administrar, me interesa lo del otro. Eso normalmente le llamamos ¿cómo? Empieza por envy y termina en dia. ¿Cómo se llama? Envidia. ¿Sí o no? Y uno dice, no, envidia de la santa, dicen algunos hermanos. Tengo una envidia de la santa con esas cosas que usted tiene y administra. Amados hermanos, Dios quiere que respetemos las posesiones de los demás porque Dios quiso que ellos las tuvieran para bendecirnos también a nosotros. La Biblia establece que nosotros podemos alegrarnos con lo que otros tienen. Cambie el mandamiento del aspecto negativo y póngalo en positivo. No hurtarás significa sí disfrutarás que otro tenga lo que tú no tienes, dándole gloria a Dios porque Dios se lo ha entregado para una u otra cosa, realice Él con ello, lo haga para la gloria de Dios. Si lo hace o no lo hace, ya es cuestión de Él. Usted confíe en el Señor. Amén. ¿Cuánto es su sueldo hoy? ¿Cuánto es el sueldo que quisiera? Yo lo tengo en mi mente. ¿Qué posesiones tiene? ¿Cuántas posesiones quisiera tener? ¿Las quiere tener para administrarlas para la gloria de Dios o porque ha visto que otros las tienen? Y su corazón se ha llenado de codicia. ¿Se dan cuenta que es una cuestión de corazón, no solamente de acción? No es solo no tocar lo ajeno, es revisar el corazón. Lo segundo, respetando las incapacidades de los demás. Verso 14. Levítico 19, 14. Y todo el mundo va a decir a esto amén, espero, ¿no? Somos creyentes y esperaría que todos lo hiciéramos. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que
tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Con todo el corazón, hermanos, con todo el corazón, sobre todo cuando éramos niños, algunas veces alentados por otros más a nuestro alrededor. ¿Alguna vez nos burlamos de alguien por su discapacidad física? ¿Alguna vez, si no llegamos a burlarnos, sentimos cierto rechazo porque lo vimos diferente y porque no tenía las mismas capacidades que nosotros? Aquí habla de dos personas, discapacitadas o incapacitadas auditivamente e incapacitadas en su visión, el sordo y el ciego. Y dice, ni al uno lo vas a maldecir, no te vas a burlar de él, ni le vas a decir cosas incorrectas, ni al otro le vas a poner tropiezo. Vas a cuidar de que no caiga positivamente, en vez de colocar las cosas para que se tropiece y caiga. ¿Cuántos defectos físicos tiene usted? ¿Ya los tiene contados? Yo los he enumerado. ¿Cuántas cosas tenemos nosotros que no son iguales a las de los demás? Yo por lo menos no tengo la habilidad para jugar fútbol que quisiera tener, como la de un Messi. Lo que se deduce de que no tengo las piernas potentes para disparar un remate desde fuera del área. Lo que se demuestra en el hecho de que yo tengo una contextura física y una capacidad física diferente y he desarrollado mi físico de forma distinta. Somos distintos. Pero si llegara a entrar a una cancha a jugar, ¿qué creen que pasaría si llegara a entrar con el Barcelona, a los que les gusta el fútbol? En un partido de titular y me metieran. ¿Cómo me vería al lado de Messi jugando? Como dicen mis hijos, un crack. Pero al revés. ¿Qué despertaría a la mayoría de las personas esa actividad mía en ese momento? ¿Qué creen que pasaría? No digan nada porque lo está intentando, diría la mayoría de gente. ¿Cómo se imaginan ustedes las redes sociales? Váyase para la casa, maleta, malo, madero, tronco, ¿qué hace ahí? ¿O no? Somos crueles, ¿sí o no? Somos crueles con lo que otros no pueden hacer, que los demás sí lo pueden hacer. Pero ¿sabe algo? A mí me encanta la respuesta que Dios le dio a Moisés. Éxodo capítulo 4. Por favor, vaya conmigo a Éxodo 4. Éxodo 4:10. Éxodo 4:10. Moisés le estaba poniendo peros a Dios. Y el último pero que le puso fue: uno de los peros que le puso pues fue este. Y fue el último. Verso 10 dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Algunos piensan que era tartamudo Moisés. Yo no lo creo. Moisés dice: nunca he sido hombre de fácil palabra. Y una cosa es que uno no tenga fluidez para hablar, y otra cosa es que uno sea tartamudo. Yo creo, es mi manera de verlo, según el texto en el hebreo y según el contexto de la Biblia, que sencillamente le estaba diciendo: yo no soy tan fluido para hablar como por ejemplo Aarón, y lo pone de ejemplo. Mi hermano, ese habla hasta por los codos. Ese es tremendo para hablar. Y Dios le dice: ay, pobrecito, mijito, está bien, yo no lo voy a mandar entonces, porque a los que no tienen una capacidad física tan grande como quisieran tenerla, entonces no les pido nada. ¿Cómo le responde el Señor entonces? Verso 11: y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve
y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Le está diciendo, y es muy importante, no importa qué tan incapacitado seas o te sientas, yo te puedo usar. Y está hablando directamente de los dos términos que vimos en Levítico 19, para no burlarnos menospreciando a los sordos, ni poniendo tropiezo a los ciegos. Está diciendo, aún el sordo y el ciego los hizo Dios. Y alguien va a decir, ¿les quedaría mal hecho? No, porque nada se sale de su soberano plan. Es cierto que las enfermedades vinieron después del pecado voluntario del humano, y por las enfermedades morimos, y el diseño se corrompió por el pecado. Pero ninguno de los que nace con un defecto físico sorprende a Dios. Y es por eso que no creemos en el aborto cuando hay problemas en el feto de malformaciones. ¿Cierto? Imagínense que nosotros decimos no hay que burlarse del sordo y del ciego, pero que digamos, pero la mujer sí puede abortarlo, matarlo en el vientre porque pobrecito viene a sufrir. No podemos burlarnos de él, pero sí lo podemos matar. Es incoherente, no es bíblico, no es correcto. La rectitud me lleva a ver las discapacidades de otros y respetarlos a pesar de sus dificultades. Dios permitió que así nacieran o así llegaran a ser con un propósito. Con un propósito. Ayer veíamos una película, para poner un ejemplo coloquial, y yo les decía a los muchachos, ya la vieron, así que ya les puedo decir, los que no la han visto se las voy a tirar. Les voy a decir el eje central de la película. La película se llama Rascacielos. El autor no es La Roca. Les voy a dar una clave. Aunque el autor le dicen, el protagonista no es La Roca, aunque el protagonista le dicen La Roca, para mí el protagonista no es La Roca, sino La Pata. Vean la película y se darán cuenta por qué. A él le dicen La Roca, pero el protagonista es La Pata. La realidad es que en la película sufre un accidente y pierde la pierna. Y les dejo la inquietud para que ustedes se den cuenta por qué La Pata es la protagonista. La pata. Y no le digo pierna porque no es pierna, es pata. Patas son los objetos y patas son de los animales. La Pata. Véala en la sala de cine más cercana. Y luego cobro la recomendación. Hermanos, en esa película, el hombre, lo que es una tragedia, se le convierte en un instrumento para una ocasión específica. Es una película, me dirán, sí, es una película, pero hay mucha gente que así le sucede. Cuando Dios permite que yo tenga una discapacidad, lo hace con un propósito, me está preparando para algo, para lidiar con algo dentro de mi propio corazón o externamente a través de esa discapacidad. Es por eso que los pequeñitos, por ejemplo, cuando juegan en el baloncesto, son los más hábiles y se pasan por debajo de todos. Y lo más grande, los que ponen de poste porque reciben el balón y la cuelgan. Cada uno es hecho con un propósito. Y ni uno ni otro es mejor o peor, sino que se complementan, ¿cierto? Entonces, ¿por qué burlarnos, menospreciar a otros cuando tienen una discapacidad? Eso muestra que nosotros no entendemos, o mostraría que nosotros no entenderíamos que Dios lo permitió con un propósito y no se le ha salido de las manos al Señor esa vida, aún con esa discapacidad. De hecho, somos muy poco previsivos. Tenemos que, la próxima vez que hagamos arreglos de la iglesia, prever hacer una rampa para entrar las personas que vienen en silla de ruedas. Para el baño, ¿por qué no ha venido el hermano Alfonso en estos días? No solo porque el trayecto es largo y sufre con los golpes en el carro, sino también porque cada vez que quiera ir al baño tiene que subir escaleras. Un hombre de 92 años con una fractura de cadera, 2 clavos, no puede estar haciendo eso. Y a veces no pensamos en los otros, pero eso, que es una discapacidad normal con la edad, aunque fue un accidente, también tiene un propósito para bendecirnos en nuestras vidas. Ahorita no han venido, pero cada vez que vienen yo los saco en cara y les digo, miren hermanos, cuando no venimos a la iglesia, y estos hermanos que tienen más de 90 años, ella más de 70, viniendo a la iglesia juiciosos como ninguno, y cantando más alegres que cualquiera, y a veces más arriba y más alto que el que tiene el micrófono, y con más gozo y más afinado, y más entregado al Señor.
No, las discapacidades no son un problema. El problema somos los que no consideramos esas circunstancias como instrumentos de Dios para nuestra vida o para la vida de otros. Respetar las posesiones, respetar las incapacidades o discapacidades y respetar la vida en general. Levítico 19:15. Vamos de nuevo a nuestro texto, Levítico 19:15. Hago un paréntesis aquí, hermanos, antes de que se me olvide. Si sufrimos bullying, que llama hoy en día, esto no lo podemos olvidar. Dios me hizo de una determinada forma con un propósito. Yo no me le escapé de las manos. Muchachos en los colegios, si sufrimos opresión o sufrimos burla, no importa qué tanto se burlen de nosotros, Dios nos hizo así con un propósito. Levítico 19:15 dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. Hay una moda hoy en día que se le llama justicia social, una doctrina política. Y la justicia, decíamos, que es equivalente a rectitud de disposición y de práctica. Y cuando se lleva a un proceso legal se hace un juicio. No hay que ponerle social a la justicia, porque la justicia es entre personas. O sea, es social ya de por sí. Cuando le ponen justicia social, lo que quieren es enfatizar solamente en este tipo de cosas. Y hablan, como lo hablaba Marx y como lo hablaban otras personas que han sostenido esas teorías socialistas, justicia social, socialismo del siglo XXI, ¿les suena conocido? ¿Les suena cercano? Hablaban de la lucha entre clases, el rico y el pobre, el oprimido y el opresor. Bueno, el opresor y el oprimido, el rico y el pobre, el burgués y el proletariado, los ricos de la oligarquía, los pobres trabajadores, y establecieron luchas entre las personas que Dios no pone en su palabra. Nos acabamos de dar cuenta que las posesiones delante del Señor son importantes, al punto que no podemos quitársela a una persona para dársela a otra arbitrariamente. Tenemos que respetárselas, porque respetar las posesiones de alguien es respetar a alguien. Y estas enseñanzas llevaron al punto de pelear y decir: bueno, burgueses, ricos, oligarcas, les vamos a quitar para darle al proletariado, a los pobres, a los trabajadores, y vamos a hacer un equilibrio directo. La Biblia dice, vuelvo a leer el versículo para que usted me diga si eso es lo que dice la palabra de Dios. No oprimiréis versículo 15, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al ¿qué? Al grande. ¿Y el grande es cuál? Si el pobre es lo contrario de grande ahí, ¿el grande qué debe ser grande en qué? En riquezas. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Le está diciendo, si tiene plata o no tiene plata, es igualmente un ser humano que debe juzgársele rectamente y respetársele. Ya hablamos de las posesiones, ya hablamos de las incapacidades, respetársele la vida y hacerle justicia correctamente. Es tan mala una iglesia que, como dice Santiago, mira por debajo del hombro a los pobres y solamente recibe con bendición y con gracia y con alegría a los ricos. Usted puede leerlo en Santiago. Como terrible una iglesia donde menosprecia a los ricos y dice: aquí somos la iglesia de los pobres. Y los ricos no los queremos acá. Para eso hay una iglesia de ricos. Mi hermano, le doy la dirección. En tal parte aquí de Bucaramanga hay una iglesia donde congregan tanta gente con aire acondicionado, esto y aquello, y hablan de esto y aquello. Allá son los ricos. Aquí estamos los que no nos gusta la plata. La iglesia está hecha para tener tanto ricos como pobres. La iglesia está hecha para que a todos le hagamos justicia y tengamos una relación correcta con ambos tipos de personajes. Entonces, respetar la vida de los demás es evitar la injusticia por la forma en que las personas acumulan sus riquezas, discriminarlos. Mire el versículo 16, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Imagínense lo siguiente, imagínense que yo llego a un pueblo donde, siendo tan pequeño, todos se conocen mucho.
Y como es la primera vez que yo vengo, yo no sé que todos se conocen tanto. Y alguien me recibe en su casa, pero no me atiende muy bien. Y cuando salgo le dejo dicho al señor de la tienda, ese que me recibió en su casa, ese tiene conexiones con grupos subversivos, X o Y. Ese es un delincuente, ese maltrata a su familia, ese. ¿Qué creen que pasa en un pueblo pequeño cuando yo siembro eso? Atenté contra la vida de este hombre. Nosotros tuvimos que vivir en Venezuela, ahí en el pie de la frontera. Ya no les doy un ejemplo hipotético. Y a mí me dolía en el alma saber cómo a veces pasaban con niños o con adultos para matarlos. Y mi esposa no me deja mentir, porque el grupo subversivo que estaba ahí, cuando se levantaba un vecino y decía, esos son esto o aquello, el grupo subversivo llegaba, nos dijeron que ustedes son esto o aquello, vamos a justiciarlos. Levantarse el dedo uno para decir aquel es o aquel no es arriesgar su vida. Tal vez no lo maten, pero arriesga la honra, arriesga el honor, arriesga la reputación del otro. Mire que aquí lo dice el texto. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. La relación es directa. Cuando yo hablo de otro, atento contra su vida. Cuando yo hablo de otro, pongo en riesgo la reputación y la vida de alguien. Cuando yo hablo de otro, yo cuestiono no solamente la vida del otro, sino también cuestiono que su vida valga la pena, porque la pongo en riesgo. Entonces, versículo 17, no solamente se debe evitar injusticia, chisme, sino también versículo 16 y 15, ahora versículo 17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No debo hacer injusticia, no debo andar chismeando y no debo aborrecer a nadie en mi corazón. Esto es muy sencillo, hermanos, pero es que se da mucho en la iglesia. ¿Cuántas veces nosotros hemos en nuestro corazón pensado mal de alguien y lo hemos menospreciado en nuestro corazón? ¿Y cuántas veces cuando alguien ha entrado en conflicto con nosotros no hemos hecho lo que dice ahí, razonar con él? Cuando así hacemos, dice la Biblia, participamos de su pecado. Si alguien me está ofendiendo, si alguien me está haciendo daño, ¿qué debo hacer? De acuerdo a este texto bíblico. ¿Qué debo hacer? Razonar con él, ¿cierto? Dialogar con él. Algún pastor le dijo alguna vez a un hermano, y un pastor muy querido por mí, que Mateo capítulo 18 no se aplicaba a nosotros los cristianos, que eso era antes, que es cuando Cristo dice, si alguien pecare contra ti, llámalo tú a él aparte y repréndele. Si él se arrepiente, has ganado a tu hermano. Si no te oye, háblalo con 2 o 3 testigos. Si se arrepiente, habrás ganado a tu hermano. Y si no te oye, háblalo con toda la iglesia. Haz un proceso de reconciliación. Confróntalo. Pero no lo dejes solo si está pecando. Y alguien me dijo esto porque no quería hacer confrontación en la iglesia. Y yo le decía hace unos días a uno de mis hijos, creo, que alguna vez escuché a un pastor diciendo lo siguiente: yo era muy amigo de un pastor, y el pastor me contó, tengo que decirle algo, hermano, porque no me aguanto, tengo otra mujer y necesito que me ayude, ¿qué hago? Hermano, yo lo voy a aconsejar, yo voy a orar por usted, pero o le dice usted a su mujer o le digo yo. ¿Ustedes qué piensan? Como yo lo quiero ayudar, le quiero colaborar, si quiere lo acompaño para que le diga, pero eso tiene que acabar, porque si usted no habla con su esposa, esto va a seguir. Dice que el hermano pastor que contaba esto, dice que el otro pastor le dijo, usted, si es mi amigo, ¿cómo va a hacer eso? Me va a traicionar, va a ir a contar lo que le está pasando a uno, si yo se lo conté a usted simplemente para que usted supiera. Y es donde viene el asunto del secreto de la consejería y todo lo demás. ¿Hasta dónde llega eso, hermanos? ¿Hasta dónde llega? Hasta no responsabilizar a las personas en lo que ellos hacen. Al final, para recortar la historia, el pastor dice, con los años el pastor se acercó a mí y ahora es mucho más amigo que yo y me dijo, gracias porque usted con eso me retó y yo tuve que hablar con mi esposa. Casi se acaba mi matrimonio, pero ahora está mucho mejor porque yo pude vencer el adulterio y pude restaurar mi hogar.
Si yo, se lo digo con todo mi corazón, y los muchachos saben que así es, si yo recibo de ustedes una reconvención, un aviso cuando vean a mis hijos en algún lugar mal parqueados o haciendo algo indebido, yo les doy las gracias. Así ellos les digan chismosos, porque eso no sería un chisme, eso sería una ayuda. Pero agradecería que primero se acercaran a ellos y le dijeran, ¿no les dice usted a su papá o les digo yo? O vamos juntos y lo acompaño. Eso esperaría que hicieran por mis hijos, porque eso es lo que yo haría por los suyos. Si yo los veo en un lugar que es incorrecto, yo me voy a acercar a ellos y voy a hablar con ellos. Yo les voy a decir, es el hijo del hermano, esa es la hija de la hermana. Que el hermano mire a ver qué hace. ¿Quién lo manda a no discipular a los muchachos? A no orar con ellos, a no enseñarles la palabra. ¿Ve? Eso es por no orar. ¿Eso es correcto? No. La Biblia me enseña que yo no debo aborrecer al otro que practica el pecado, sino entrar a razonar con él, para sacarlo de su lucha, dice una de las cartas del Nuevo Testamento, para librar un alma del infierno, hablando del proceso discipulatorio. Una persona que iba camino a la condenación, o eso se veía, es restaurada. Y al final, versículo 18 de Levítico 19 dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjese que empezamos desde las posesiones, pasamos por las discapacidades y llegamos al corazón, más profundamente. Al final lo que está diciendo es, ama a los demás como a ti mismo. Valora la vida de los otros como tu propia vida. No te vengues, no acumules rencor. No hagas lo que los demás hacen, vengarse. Y si no te vengas, ya te ganaste el cielo, ¿sí? ¿Eso es lo que enseña la Biblia? No, si no te vengas, estás demostrando que Cristo ganó para ti el cielo. Que es más importante la recompensa eterna que el Señor tiene para contigo que hacer tu propia justicia. Y tu corazón se descarga delante de Él. Amados hermanos, yo no quisiera que pasara como pasa con las personas cuando están dando testimonio de que ya no les duele el corazón por algo que le hicieron. Y dicen, a mí ya no me duele lo que esa persona me hizo, y empiezan a llorar. Entonces yo no quisiera que alguien dijera, yo ya no le guardo rencor a ese, yo que lo voy a guardar a ese tipo, a ese que no vale nada, a ese. Porque por nuestros labios sale lo que está en nuestro corazón, ¿cierto? Pensemos en qué personas nos han hecho daño y pensemos si realmente le hemos dejado la justicia al Señor, porque eso refleja nuestro carácter más como el de Cristo. Posesiones, discapacidades y la vida entera, porque las demás personas son tan importantes como yo y las debo querer como a mí mismo. Ahí es de donde Cristo sacó el mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo. No se lo inventó. Cristo solo habló lo que estaba en su palabra. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero no me vaya, por favor, luego a decir usted, pastor, ya hago eso, todo eso lo hago, ya todo eso lo hago. Porque hubo una vez un joven que se acercó a Jesús así y le dijo, ¿qué hay que hacer para heredar la vida eterna? ¿Recuerdan? Jesús le dijo muy fuerte, muy confrontante como es él, ahí están los mandamientos, cúmplelos. ¿Cuáles, Señor? ¿Cuáles? No robarás, no matarás, no dirás falso testimonio, no codiciar, no se lo citó, no dirás falso testimonio, honrarás a padre y madre. Todos esos, Señor, todos esos los cumplo desde muy joven. Todos desde pequeñito, y si hubiera existido en esta época, hubiera dicho como alguna vez escuché a algún hermano, todo eso es de pequeñito porque de pequeñito voy a la iglesia. De pequeñito me llevan. Todos esos. ¿Qué le contestó Jesús? Una sola cosita te hace falta, dice un evangelio. En otro dice, una cosa te falta para ser perfecto. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. La Biblia dice que se fue muy triste porque tenía muchos bienes. Amaba más las posesiones que las cosas. Pero si usted se da cuenta, no pierda la relación
entre rectitud y compasión están entrelazadas. Todo Levítico 19 habla de las dos cosas. Yo soy correcto en mi trato, pero cuando llega la prueba de si realmente amo a Dios, es cuando tengo que compartir lo que tengo con otros. Comparte lo que tienes, dalo y síguele. Y administra, como dijo John Piper, todas las cosas, las posesiones y el dinero, para mostrar que el dinero y las posesiones no son tu Dios. No son tu Dios. Las personas son más importantes que las cosas. Resumen de toda la enseñanza. Respetemos, amemos, porque las personas que Dios nos ha dado son más importantes que las cosas que Dios nos permite administrar. Pero no nos confundamos. Ninguno de nosotros es tan bueno y recto como para ganarse el cielo. Solo Cristo lo es. Y en su justicia nos ha cubierto para que nosotros podamos heredar la vida eterna. Y ahora nos parezcamos más a Él. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, por favor. Vamos a orarle al Señor pidiéndole precisamente que Él sea nuestra justicia y que nos haga cada vez más justos y santos, rectos en el trato con los demás. Señor, tú conoces nuestro corazón. Tú sabes cuando nuestros labios mienten. Tú sabes cuando nuestro corazón aborrece a otro. Tú sabes, oh Santo Señor, cuando guardamos rencores. Tú sabes cuando menospreciamos a otros porque no son como nosotros, o nos burlamos de aquellos que no son como nosotros quisiéramos que fueran. Tú sabes, oh Santo Señor, tú conoces nuestro corazón. Y retumba en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, aquello dicho por Cristo: si tu justicia no fuere mayor que la de los fariseos y escribas. No se trata de reputación, Señor, no se trata de que me vean bien, de tener fama de buena gente. Se trata de amar a los demás como tú los amas, Señor, como tú me amas a mí. Ayúdame hoy, Señor, a tener un trato justo con todos los demás, a no dejar que mis labios se muevan en detrimento o en daño de alguien. Cierra mi boca, Señor, muerde mi lengua, haz que muerda mi lengua cuando quiera hablar de otros o chismear. Haz que mi corazón se redarguya cuando quiera menospreciar a otros o aborrecerlos en mi corazón. Pero por sobre todas las cosas, recuérdame, Señor, que tú eres el único justo y santo y que tú quieres que te muestre a ti, para que los demás vean en mí quién tú eres. Gracias por salvarme por tu justicia y no por la mía, por tu rectitud y no por la mía, por perdonarme por tu carácter santo y no por el mío. Porque aunque me santificas, Señor, y cada día me transformas más, nunca llegaría a la medida de tu gloria, de tu grandeza, de tu perfección. Como cantábamos en la última adoración, Señor, quiero ser más como tú. Quiero ser más como tú. Quiero ser más como tú. Quiero ser más como tú, Señor. ¿Qué tal si la cantamos a capela? De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Eso es lo que hace hoy Dios. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Dígale al Señor: quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor.
esa sea la tarea nuestra esta semana, Señor, te lo pedimos. Que te reflejemos a ti en todo lo que hagamos, en nuestras relaciones con los demás, porque tenemos una relación deleitosa contigo, Señor. Te damos la gloria, la honra y te pedimos nos lleves en completa paz a nuestras casas. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Podemos saludarnos y despedirnos en el Señor, en el amor de Cristo.